Bueno, ¿Qué hacemos ahora después de estas dos grandes personas? ahora sí, hablamos de pediatría, hablamos de Garrahan. A ver, de la misma forma que hace unos años ya nos enseñaron, cuando vos das una conferencia internacional, te presentás y tenés que dar, lo primero que tenés que hacer es mostrar tus conflictos de interés, porque todos tenemos intereses, por más que estos intereses no sean económicos, no sean, pero son sesgos, somos personas. En el caso del Garrahan, yo tengo un conflicto de interés. El Garrahan es mi padre profesional, mi madre profesional. Yo en el año, el Garrahan se hizo en el 87, yo en el 88 tuve la suerte de ir con una ambulancia que llevaba un chiquito de Chaco. Me iba con la ambulancia, apenas teníamos una ambulancia y llego allá y cuando veo eso parece que estaba en Disneylandia. Y era mi sueño y yo me prometí la posibilidad de irme ahí. Y insistí y en el año 92 pude ingresar al Hospital Garrahan. Yo soy la tercera generación de terapistas intensivos en el Garrahan. En un momento era como que me iba a quedar en el Garrahan, después vi que mi pasión y mi locura tenía que decidir también, porque no por la parte económica, porque la parte económica la tenía muy bien, sino por la parte familiar y todo lo que significaba, sin ningún reproche, porque Merce divina y me iba a acompañar y iba a estar, pero yo no iba a estar la misma cantidad de días. Entonces me vengo. Y cuando yo me vengo, porque hubo 8 meses que yo vivía en el Garrahan, adentro del Garrahan, en el tercer ¿Cuánto piso. tiempo? Yo estuve en el Garrahan desde el año 92 hasta el año 95, pero todo el 95, hasta agosto del 95 que me vine acá, yo vivía adentro del Garrahan. ¿Cuántos meses? 8 meses. Yo vivía adentro, comía, respiraba, sentía en el Garrahan, estaba arriba en las habitaciones donde estábamos los residentes. Y el día que me tuve que ir, porque tuve que sacar toda mi ropa, mis libros y toda cosa, lloré. Había una señora que estaba sentada en la parada de colectivo y me miraba, porque yo me tenía que ir hasta Retiro para tomar el coso y no podía creer que yo llorara tanto. Y era como que dejaba mi casa, como me iba a la casa de mis viejos. Entonces, todo lo que puede hacer el Garrahan, tengo ese sesgo. Por lo que fue como institución, por lo que me ayudó a mí. Por supuesto que he tenido, en esta relación padre-hijo, he tenido mi pelea también con el Garrahan. Las he peleado desde adentro, las he peleado a la distancia, pero siempre en una buena relación y siempre considerando lo que significa el Garrahan. Así que, nada, todas las cosas que yo vaya a decir, por ahí voy a estar influido por todo lo que significa el Garrahan. Y yo ya estoy moqueando, No. viendo la emoción también que vos tenés en este momento. Piraña, ¿y qué sentís viendo la situación que está atravesando el hospital como institución de salud pública y los trabajadores del hospital, desde el camillero, los residentes, los profesionales médicos con muchos años de servicio y de formación? ¿Qué sentís? Lo que yo siento tengo un doble sentimiento. Por un lado, me da bronca. Me da mucha bronca porque hay instituciones hay lugares como el diagnóstico por imágenes, mismos distintos unidades. El Garrahan recibe el 40% de los chicos oncológicos y ahí fue el flaco, mi hermano. Jorge. Y todavía tienen fotos de él. Y me acuerdo de él y el flaco era un personaje. Nosotros nos conocían a los dos porque yo encima hacía guardia los fines de semana en el Garrahan y era el encargado, cuando estaba como residente tercero, era el encargado, tenía alguien que me respalde, pero era el encargado de toda la terapia intensiva del máximo hospital de la Argentina y posiblemente de Sudamérica. Entonces a mí me gustaba salir a recorrer todas las unidades, iba, miraba, estaba todo. Y después vino el flaco. Y el flaco era un personaje dentro de oncología. El flaco es Jorge Jabornicki, mi hermano que falleció. Y realmente él estaba fascinado porque él entró a estudiar medicina acá porque él quería ser oncólogo. Y cuando después se fue a Buenos Aires, él quería ser oncólogo del Garrahan. O sea, él quería ser el Garrahan. El Garrahan era nuestro sueño. Entonces, por un lado me da bronca y por otro lado empiezo a pensar en qué momento nosotros empezamos a cambiar estas relaciones con las instituciones.
Porque la gente por ahí mira el Garrahan y parece que lo ve lejano, pero vos imaginate que como que sería que venga un gobierno en diciembre y diga, sacamos todo, le sacamos el dinero y le pagamos menos a la gente que está en el Instituto de Cardiología, o sacamos el apoyo al Instituto de Cardiología. Sería impensable esto, por toda la trascendencia que significa el Instituto de Cardiología, no solamente para Corrientes, para toda la región. Pero si tuviéramos un Javier Milei en Corrientes, eso puede suceder. Y siempre puede llegar a pasar, pero en los últimos tiempos he tratado de pensar, a ver por qué piensa. Mira, el otro día hay uno de mis cuñados que es brillante, realmente, yo lo quiero mucho, no voy a mencionar su nombre porque se va a enojar conmigo, pero vos lo conocés muy bien. Es brillante el tipo, la lógica. Estábamos en una reunión familiar. ¿Es contador? No, ese al contrario, ese está enojado. Pero es otro, pero vos lo conocés muy bien. Y estábamos charlando, estábamos sentados en una reunión familiar y me dice, porque estaba enojado por el tema de lo del CONICET, dice, pero ¿para qué quieren CONICET si en la Argentina no se hace investigación? Entonces yo empiezo a pensar... No me diga que fue mi compañero de estudio. El otro. Aunque los dos fueron compañeros tuyos. Sí. ¿Para qué quieren la investigación? No. Cuando me lo cruce lo voy No, a no, porque yo le digo, me dice, sí, tenés razón, no hay que, ¿qué me voy a explicar? ¿Qué le voy a contar a él? Entonces, ¿por qué porque es un tipo muy inteligente. Sí. Entonces, ¿por qué la gente empieza a tener de dónde empezó ese relato para destruir las instituciones? Yo, con el mismo Garrahan, hicimos en el 2008 un estudio, una investigación sobre la sepsis, que sabes que es lo que más me gusta. Lo presentamos, lo publicamos, y a través de eso durante 15 años se hizo investigación e implementación de programas, y ahora se está por publicar con la misma gente del Garrahan y financiado por el Garrahan un estudio sobre la sepsis donde se bajó la mitad de los chicos que se morían en el 2008 se mueren ahora. Entonces, producto de lo que se investigó, producto de lo que nosotros pudimos ver. Sí, estos son los problemas que tenemos. Entonces, mejoremos estos problemas que tenemos a través de la investigación. El otro día, el martes, me reunía con uno que está en Zurich y me dice, mirá Robert, tengo medio millón de euros, 500.000 euros para una investigación acá en la Universidad de Zurich me da, porque queremos hacer la investigación con ustedes, porque ustedes son muy buenos investigadores. Ya hicimos una prueba y vimos que estábamos bien con otra investigación, entonces quieren ampliar esa investigación a toda Latinoamérica. Y si vamos a pagar $200 por paciente que incluyan el cosa, ¿les parece bien o les parece poco? Le digo, ¿sabes qué? Estas cosas nosotros no estamos acostumbrados a hacer acá. Nosotros hacemos por una cuestión de vocación. Y esa vocación es lo que me hace pensar en los chicos. Hoy había 180 alumnos rindiendo en quinto año la materia entre Medicina 3, el parcial, porque hacemos junto Medicina 3 y Pediatría 2. Y los chicos escucharon y los chicos saben que posiblemente cuando salgan a ser médicos no van a tener, no se van a hacer millonarios, van a tener muchas dificultades en el contexto. Sin embargo, mantienen esa vocación. Estos chicos del Garrahan llorando y diciendo, ganamos 800.000 pesos, mantienen esa vocación. Y esos chicos son los que el día de mañana van a ir a atender a los hijos de todo el mundo, los van a ir a atender también en privado. Entonces, ¿en qué momento nosotros, tanto que reclamamos la vocación de estos jóvenes, nosotros los vamos dejando de lado? Mirá, mi madre, vos la conocés, la negra. La negra es un personaje, 88 años, una inteligencia maravillosa. Todavía con 88 años, después de una cirugía, y estaba enojada el otro día con el chiquito con el discapacitado, porque ella había leído, porque se empieza con esto, con el IAM, porque le habían puesto que ella era, vos sabés que ella era antiperonista, entonces le habían puesto, se había enterado que como que la familia era kirchnerista. Hacerle entender eso realmente es una cosa terrible. Hoy leía, cuando antes de venir para acá, el título de un diario que decía solamente el 14% de los alumnos aprobaron matemática. Pero y cuando vos te pones a ver aquellos docentes
que van y que saben, aquel que entra a estudiar magisterio ahora, sabe que la plata no le va a alcanzar. Sin embargo, les gusta ir a enseñar, les gusta esa vocación y ganan 400.000 pesos, 500.000 pesos. Tienen que hacer doble turno y aparte empezar a trabajar en otro. No se pueden ir en colectivo, tratan de hacer irse en moto. Entonces, mi pregunta es, ¿qué parte de la sociedad, en qué se cambió que hace 5 años nos llamaban héroes? Vos sabés que a mí nunca me gustó eso. Una pandemia. La pandemia nos llamaban héroes, que éramos los mejores. Ahora, a un punto de decir, si quieren, si no les gusta, cambien de trabajo y hagan otras cosas. Entonces, mi punto de vista va más allá de insultar y decir, no, este es un loco, este es un tarado, este es una cosa de loco. Es decir, la sociedad me preocupa. ¿En qué momento? Mira, en el año... O sea, ¿qué pasó cuando se produjo ese quiebre para que este tipo de políticas, en este caso puntual, que tiene que ver con la salud pública y dentro de la salud pública pediátrica y meterse con el Garrahan, con todo lo que representa? Tu pregunta es, ¿qué nos pasa como sociedad para que un porcentaje de la sociedad y con alto nivel de instrucción cultural, social y educativo consienta este tipo de políticas del gobierno nacional? Y que no son nuevas, porque los pensadores de esta política, no es que aparecieron ahora con Milei. En el 2013 yo me había ido a hacer la formación de gestión y economía de las instituciones. Le había pedido a Camau que me habilite para ir allá. Yo quería estudiar porque quería formarme en gestión de las instituciones y en la economía de la salud. Y después hice una maestría. Y ahí... Cuando decís le había solicitado a Camau es porque fuiste secretario de salud del municipio de la ciudad de Corrientes en la gestión de Camau Espínola. Exactamente. Y como él lo conocía a Ginés, para la posibilidad que me habilite con un equipo para poder ir. Y aparte porque me tenía que ver una vez Ministro de Salud de la Nación. Ministro de Salud. Y me tenía que ir una vez por mes allá durante 3 años. Todos los fines de semana me iba, una vez por mes me iba a Buenos Aires. Y ahí lo conocí a un doctor, Eduardo Filgueira Limas. Eduardo Filgueira Limas había sido jefe de la Superintendencia de Salud de la Nación, después fue ministro de Salud de La Pampa, y después, con todos estos problemas de la década, cerca del 2010, fue quedando, pero era docente ahí. Fue el primer libertario en salud que yo conocí. 2013, no te digo ahora para la pandemia. Y era un lugar académico, discutíamos mucho con el tipo, porque a mí me gusta el sistema de salud inglés, el sistema de salud español, el canadiense, y él consideraba que la salud no era un derecho, sino que era un bien. Y él lo fundamentaba y lo decía. En esa época estaba muy enojado él con Obama porque aparecía todo el Obama acá. De hecho, yo creí que él iba a ser antes de Russo, que fue el primer ministro, que él iba a ser, porque él estaba trabajando con los equipos de Milei, que él iba a ser el ministro de Salud. Entonces, estas cosas no son nuevas en la institución, son nuevas para nosotros. Ahora, ¿en qué momento esas ideas empezaron a ser más importantes? Yo estaba, antes de la pandemia, me habían invitado a dar una conferencia en Bolivia. Nos vamos a Bolivia. Me voy a Bolivia, termina la conferencia, todo, bueno, vamos a cenar, estábamos con varios médicos. Y un médico excelente del Beni, el Beni es cerca de la frontera con Brasil, en la Amazonas. Y él estaba muy enojado por Evo Morales porque había puesto el plan de salud para los chicos menores de 5 años. ¿Y por qué está enojado? Le digo, sí, tienen cobertura, tienen financiamiento. No, porque eso tiene que ser para nosotros, para los médicos, el Estado no se puede meter. Y había un chileno, en realidad un uruguayo que vivía en Chile, que le dice, pero ¿y qué pasa si viene un chico de 6 años y no tiene plata? Es un problema de la familia, no es un problema nuestro. O sea, que tener un discapacitado en la familia es un problema de la familia, y no del Estado, como dijo el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad a este niño que hicimos referencia, que tiene trastorno del espectro autista. Entonces, yo soy un convencido que se ha hecho
que se ha hecho un relato. Como decía Alfonsín en los años 90, la sociedad se ha derechizado. No estoy en contra de que se haya desderechizado o no, sino que han comprado un relato que fundamenta todas esas cuestiones, donde aquellas instituciones que durante mucho tiempo fueron el orgullo nuestro, fueron dejando de lado. El otro día me invitó a tomar un café José Romero Félix. Josecito. Sí, Josecito. Para mí uno de los políticos Jóvenes. Más brillantes, más jóvenes, más honestos. Y me preguntaba, si vos sos ministro de salud, ¿qué harías? Me dice Josecito. Mirá, José, le digo, los sistemas de salud no son perfectos en todo el mundo, tienen que ver con la población, le digo. Hay cosas que podemos hacerlo ahora inmediata, pero el cambio de la estructura son elementos en forma mediata a largo plazo. Yo creo en la integración entre el público y el privado, pero no destruir lo que ya está y pensarlo a futuro. Mira lo que nos pasa a nosotros. Nosotros somos formadores de residentes. El Juan Pablo es formador de residentes y entre ellos formadores de residentes en terapia intensiva. Muchos de nuestros, en vez de armar ese, bueno, son chicos que hacen 4 años de residencia, o sea, terminan sus 6 años de pediatría, de medicina, 4 años de residencia de pediatría, 2 años de terapia intensiva, ahí no me contás, tienen como 12 años de preparación después de la secundaria. En vez de decir, bueno, vamos a hacer una planificación para retener, porque esos los tenemos que retener a estos chicos, estas chicas, porque realmente es un recurso humano muy escaso, muy valioso y que va a atender a todo, rico y pobre. El nieto de Tato estuvo atendido ahí en el Hospital Juan Pablo. Va a atender ricos y pobres, pero con alta calidad de atención. Pero no hay una visión a largo plazo de decir, bueno, ¿cómo nosotros vamos a hacer para que esos chicos se queden? Y no piden ganar como un senador, ¿eh? Bueno, sí, como un senador nacional, vale la aclaración. Justamente para colaborar y aportar nuestro granito de arena a todo ese relato que se está instalando y que algún porcentaje de la sociedad justifica la actitud y la política del gobierno nacional de no atender los reclamos que algunos pensamos son justos, son legítimos de lo que están haciendo los trabajadores del Garrahan. ¿Qué le podemos, vos que decís, viví adentro del Garrahan? Cuando escuchamos decir que hay ñoquis dentro del Garrahan, por poner como ejemplo un monstruo como es el Hospital Garrahan y que tantas vidas ha salvado, pero hablando de la salud pública, lo que representa, ¿no? Porque para mí está en riesgo eso, la salud pública. Entonces, ¿qué es el Garrahan? El Garrahan es un gran hospital. Yo no puedo decir que no haya algún ñoqui o no haya algún sindicalista que esté mal ahí, bueno, o haya alguna persona. El Gordo Dan salió del Garrahan, por ejemplo. Nació en el Garrahan. El médico del Garrahan era Daniel Parisi, era médico del Garrahan. O sea, yo no te puedo decir que no haya personas que uno de los que ahora es libertario, no me acuerdo cómo es, Klinchenblaum-Conchon, que fue uno de los... que en todos los lugares, obviamente que pueden haber irregularidades o algún desmanejo, pero eso no lo podemos tomar como para desvirtuar absolutamente a toda una institución donde creo que la gran mayoría trabaja, brinda un servicio de salud de excelencia, está ahí por vocación y no para volverse rico, entra a las 8 de la mañana, sale a las 5, a las 6, a las 7 de la tarde, prácticamente todo el día estuvo encerrado en el hospital y dedicándose a la salud pública, y desvirtuar todo eso a lo mejor por un puñado de que no hace lo que debe hacer. Y se instala eso como una verdad absoluta. Bueno, a mí eso es lo que me preocupa, que la gente compre eso. Porque, por ejemplo, salieron a decir un cálculo, porque la gente cree que los hospitales son todos médicos nomás, que hay todos médicos nomás.
no cuentan las enfermeras. Bueno, ¿cómo funciona? Vos que estuviste viviendo ahí adentro, ¿cómo funciona el Garrahan? El Garrahan tiene múltiples sectores: terapia intensiva, hematología, terapia. Yo estuve atendiendo al primer chico que iba a ser trasplantado hepático en la Argentina. O sea, yo estaba en la terapia intensiva y decía, este chico va a ser trasplantado hepático. Y el primer donante que se nos había muerto a nosotros. Fueron a la parte de hacer la cirugía, que la cirugía duró como 18 horas, y sale, mi mamá se reía, porque no había nadie que dé el informe, y viene Canal 7 y me pide a mí que yo hable. Yo atendí las primeras 24 horas al primer trasplantado hepático en la Argentina. O sea, no solamente estaba yo, estaba la persona del INCUCAI que estaba haciendo esta cuestión, estos trámites, que a veces no son médicos, estaba el enfermero, estaba el que atendía, el que atendía adelante, el administrativo. Vos te vas al Instituto de Cardiología y cuando entras, ves una máquina aceitada donde gran mayoría... Desde el que te abre la puerta... Desde el que te abre la puerta hasta lo que te están atendiendo ahí, una máquina aceitada donde prácticamente no ves médico. Al principio no ves médico. Ves mucha gente, pero que es útil. Nadie va a criticar y va a decir que es un nido de ñoquis el Instituto de Cardiología. Es un lugar con mucha atención, con mucha preparación, pero donde está centrado en el paciente para tener poca demora, para ser atendido rápidamente, como quiere toda la gente. Entonces, eso lleva a que haya otras personas que no sean médicos, claro, que están ahí. ¿Cuántas manzanas ocupa? El otro día entrevisté a una médica, me dijo 6 manzanas en la ciudad de Buenos Aires. Es enorme. Es un monstruo. Sí, es enorme. ¿Sabes lo que me gustaba a mí? Salir a caminar, porque tenía que caminar todas las áreas, y salía a la noche porque ahí estaba aburrido, entonces salía, caminaba. Y para que funcione eso, ¿cómo funciona? Lógicamente que tenés áreas de servicio de lavandería. Para cocina. Cocina, yo mencioné eso, cocina, lavandería, el servicio de limpieza. El que tiene que arreglar el oxígeno cuando se rompe. El técnico, el ingeniero que tiene que ver el tema de los respiradores o las distintas máquinas. El que atiende a la gente. El que los guía. Vos tenés que ir para este lado, vos tenés que ir para otro lado. El que está en la obra social, porque no es que haya alguien que no hace que todo es gratuito. No, hay gente que hay toda una recuperación. En el subsuelo del Garrahan está toda la parte administrativa. Es enorme el subsuelo del Garrahan por todo lo que significa. ¿Cuántos pisos tiene? El Garrahan tiene el subsuelo, tiene el primer piso, que es la parte de atención general, y las internaciones están todas en el segundo piso, y el tercer piso es la parte de docencia, y en el cuarto era donde nosotros estábamos las habitaciones. Claro, porque no solamente es atención, sino también formación. Investigación. Pero hay en la parte de docencia e investigación, hay personas que están viendo para que se den bien las clases, pues como la Fundación Garrahan que está adentro. No son todos médicos. La escuela hospitalaria. La escuela y la fundación, porque la Fundación Garrahan no solamente trabaja con el Garrahan, sino trabaja con el interior. El Garrahan ha desarrollado todo un proceso donde, por ejemplo, vos estás acá, nosotros tenemos un problema y ellos te pueden filmar, nosotros no lo tenemos acá, pero lo tiene Santiago del Estero, lo tiene Salta, están mirando, y eso evita el traslado del paciente al Garrahan. Eso tiene dos cosas buenas. Primero, lo empezás a enseñar a los que están en el lugar. Y segundo, que es lo que le interesa. En otras provincias, formando. Formando, y ahorrás el pasaje, el traslado en avión. El traslado del pacientito. Con los problemas posteriores, que el traslado no es lo trasladamos al chico, lo derivamos a Buenos Aires y listo. Y la familia. El desarraigo. Hay familias que están 3 meses en la Garrahan. Entonces, cuando dicen las chapitas, ¿por qué no hicieron la chapita para los residentes? No, la chapita no era para los residentes. Que también están cuestionando eso. La chapita era para la Casa Garrahan. Claro. Bueno, ¿qué es la Casa Garrahan? La Casa Garrahan, nosotros acá tenemos, cuando se hizo el Hospital Juan Pablo, nosotros tenemos una casa para padres que vengan del interior. No tienen los otros hospitales. Pero nosotros, como teníamos las madres que están acá, entonces y le damos un lugar para que duerman y se bañen. O sea, no es que le estamos dando el hotel de 5 estrellas para que ellas vengan acá y paseen. Claro, se vayan a la peluquería y se maquillen. Se duerman y se bañen. Entonces la Casa Garrahan está cercana, hay una hecha acá en Chaco, a partir de esa, la cuestión lo mismo,
donde se permite que estas personas, Lili, imagínate, vos te dicen hoy, tenés que irte con tu hijo y tenés 4 meses. Sí, pero no tengo. Como pasa. No tengo plata. ¿Y cómo me mantengo allá? ¿Dónde vivo? ¿Dónde vivo? ¿Qué como? Y ¿Cómo me transporto? En un tiempo dormían en los pasillos. Y nosotros le dábamos plata y nosotros le comprábamos la comida a sus padres. Porque tiene que ver eso, lo que significa la vocación. No es solamente que nosotros estábamos ahí, nosotros nos interesaba ese chico que mejore y que ande. ¿Es una planilla el pacientito o tiene nombre y apellido? Cada paciente tiene un nombre y apellido. Y nosotros no somos esa planilla, decirle. Y esto y en el Juan Pablo es un también. Excel. Vos sabés que entra, por ejemplo, hoy ya entra un chico a la terapia intensiva del Juan Pablo y es del interior. Lo primero que hace el residente que está ahí, mamá, ¿tenés lugar donde está o no lo tengo? Bueno, mira, tenés esta planilla, te vas a ir a la casa de padre, tenés un lugar en la casa de padre para que vos duermas, te puedas saciar y todas tus cosas que trajiste vos las puedas dejar ahí. Y te doy otra planilla para que vos puedas comer, para que el hospital pueda comer. O sea, es una madre que no tiene recursos, que está desesperada porque se le está por morir el hijo. Que viene, por ejemplo, de Yapeyú de la Cruz a Corrientes al hospital pediátrico. De Mocoretá. O de un paraje rural. Exactamente. Imaginemos y traslademos esa situación de cualquier punto del país, de cualquier paraje rural del país o de Corrientes que tenga un hijo, una niña, un niño con alguna enfermedad que no puede ser tratada aquí y la deriven al Garrahan como pasa y tenga que dejar todo en donde vive para ir así de un rato para el otro a Buenos Aires, que es una ciudad monstruo, con su niño enfermo, con una enfermedad rara, a lo mejor poco frecuente, a tratarse en el Garrahan. Pero por otro lado, mirá, Lili, las cuestiones, ¿por qué esto del Garrahan? Pero eso pone un pie en el Garrahan y te contienen en todos esos aspectos. Un chico con una leucemia, por ejemplo, tiene que hacer un trasplante de médula ósea. Tiene que hacer un trasplante porque no funciona, porque andan mal. Entonces, el Garrahan tiene un lugar para hacer trasplante de médula ósea. ¿Y por qué no lo hacemos en Corrientes? Porque tendríamos muy poco. ¿Y por qué no lo hacemos en Córdoba? Porque tenemos muy poco. Entonces, el sistema de salud ha decidido concentrar para disminuir los costos, pero ha especializado gente en trasplante de médula ósea, trasplante hepático. El año pasado, mirá las locuras, el que primero hizo el trasplante hepático es el doctor Inventarza. Vino los años, él estaba laburando muy bien en Estados Unidos, estaba laburando muy bien. Era argentino, era brillante. Y le ofrecieron y dijo, voy a venir y empezó a desarrollar el trasplante hepático. ¿En dónde? En el Garrahan. Y no solamente hizo trasplante hepático en el Garrahan, sino que hizo trasplante hepático para adultos en el Argerich y en clínicas privadas. Como él tenía cierta afinidad hacia esto, cuando sube Milei, lo nombran director del Garrahan. Entonces él empieza a mirar, está todo bien, y hay en el Garrahan y todos los hospitales, nosotros nos pasa lo mismo. Hay algún momento que todo lo que se cobra de las obras sociales, hay una pequeña cantidad que se reparte entre todos los profesionales, todas las personas. Bueno, esto no es que se reparte, sino que se asignan. Se asigna presupuestariamente. Pero porque ya está, porque ya es así. Eso contablemente ya está. Son los haberes que entran por la parte de las obras sociales. El año pasado, por eso el juicio que le hace Lilita al ministro de Salud, él da ese bono de 500.000 pesos, pero porque había sido la ganancia del Garrahan. Y porque eso está regulado. Y lo echan. A este profesional que vino desde Estados Unidos, donde estaba trabajando súper bien, con todas las comodidades, reconocimientos y demás, deja todo en Estados Unidos, viene a Argentina, viene al Garrahan, realiza ¿qué? Trasplante hepático. Trasplantes hepáticos, ese fue el premio. Pero más aún todavía esto. Y por eso yo digo que no es que digo... Y lo que me preocupa es ver en qué momento intervino el relato. Porque en esto del relato, lo que también intervino es a los propios profesionales médicos.
Yo he tenido discusiones, porque, por ejemplo, nuestra salida de la Organización Mundial de la Salud, ¿qué significaba? Y algunos que están fascinados con eso. Y que lo único que quieren hacer es salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros... Perdón, estamos con cierta interferencia en los auriculares, Francisco, le estoy hablando a nuestro operador técnico. Tenemos una filtración aquí, estamos escuchando todo. Es una cuestión técnica que estoy hablando al aire, pues no tengo otra forma de comunicarme con el operador técnico. ¿Está en riesgo la salud pública? La salud pública hace mucho que no es que está bien, no es que está una cuestión, porque es bueno, visible. Pero con este tipo de políticas, pero nosotros decir, vamos, mira, no reclames tener salarios dignos y poder vivir, cambia de profesión o cambia de trabajo, que así esa como sea la respuesta. Así como hoy Patricia Bullrich hablaba de la doctrina Chocobar, por otra cuestión, nosotros vamos a una doctrina general, un paradigma. De hecho, el ministro de Salud viene de la parte privada. Sí. Vamos a uno donde la salud no va a ser un derecho. La salud va a ser un bien, como Estados Unidos. El que pueda pagar va a tener la atención. El que no pueda pagar tendrá que ver a ver cómo lo va a hacer. O sea, a la privatización de la salud. No sé si la privatización, sino porque ahí va a haber algunos que van a poder pagar una prepaga, van a hacer otras cuestiones. Bueno, pero las obras sociales, por ejemplo, pero desguazar la salud pública. Y sí, las obras sociales están con una mora enorme en el pago a sus cuestiones, a sus profesionales. En 1987 se creó el Hospital Garrahan. Sí. Presidencia de Alfonsín. ¿Cómo surgió, si conoces, digamos? Sí, ante la necesidad esta que había, porque era una pelea entre Capital Federal, porque les llegaban al Gutiérrez, el Gutiérrez era el gran hospital, o el hospital, el Casa Cuna, y se necesitaba lograr un hospital que centre los mejores especialistas, las mejores personas, que aparte hagan investigación, que aparte que hagan docencia, pero cada vez vayan mejorando la atención de alta capacidad en la Argentina. Ha formado gente de Colombia, Perú, perdón, de todo. Pero esto surgió como... una necesidad. Como una necesidad, no pensando en transformarlo en un centro de ganancias. No, nunca. De hecho, lo que tiene de hecho, nosotros quisimos copiar acá, se quiso copiar en su momento el tema del esquema del Garrahan acá para el Hospital Juan Pablo, donde las obras sociales, porque nosotros ahora el Hospital Juan Pablo tiene que ir a pelear con cada obra social para ver los chicos que entran con obras sociales. El Garrahan había salteado eso y la Superintendencia de Salud directamente, el Garrahan se comunica con la Superintendencia de Salud y todos los aportes que hacen las obras sociales se los retiene la Superintendencia de Salud y se los pasa al Garrahan. El Garrahan tenía financiamiento de Nación y financiamiento de Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se sostiene presupuestariamente? Tenía eso más toda la parte de las obras sociales. Hace unos años, en el gobierno de Macri se sacó el financiamiento de Cava y quedó solamente el financiamiento de Nación. Ahí fue el primer cachetazo que ya recibió el Garrahan. Por eso ahora depende de la voluntad y el arbitrio del presidente de la Nación. Totalmente. Porque también tenemos, si bien el reclamo es uno, pero digamos, tenemos por un lado los residentes, que depende del Ministerio de Salud de la Nación, y por otro lado... Pero hasta ahí hay un problema. Pero, perdón, Pira, para completar, por otro lado, tenemos el reclamo que hacen los trabajadores de planta del hospital, que lo que están solicitando es una actualización del presupuesto del Garrahan, que es el mismo del año 2023. Volvemos nuevamente. Ese es un problema de una mala comunicación. Pero digo, depende exclusivamente de Nación. Claro, es como pensar que al residente que está trabajando en el Juan Pablo le tiene que hacer los pedidos por el presupuesto que le dan a la directora del Hospital Juan Pablo. Y no le dan ese presupuesto para los sueldos, lo paga provincia. A los médicos nos paga provincia. ¿Qué es lo que están pidiendo los médicos del Garrahan de planta? Muchachos, nosotros dejamos la vida acá. Nosotros no es que venimos acá, estamos 3-4 horas y nos borramos.
nosotros venimos, estamos porque aparte hacemos atención en la mañana, después hacemos docencia, hacemos investigación, y por lo menos hasta las 5 de la tarde, de las 8 de la mañana, nosotros estamos acá. Por supuesto, algunos de nosotros, aparte de eso, nos vamos a otro lugar, lo cual es el pluriempleo en medicina es muy común, y eso los desgasta. Entonces, el mayor problema, ¿sabés cuál es? Cuando la gente se viene a quejar y dice, cuando está en la emergencia y todo, los trataron mal, que no justifica el que los traten. Pero ese profesional está cansado, está angustiado, no tiene la posibilidad, porque le tiene que dar a comer al hijo, porque tiene que pagarle el alquiler y no le alcanza, porque tiene que pagarle útiles para el hijo, porque 50.000 cosas. Pero además, en el caso de Buenos Aires, pagar un alquiler terrible en Ciudad de Buenos Aires, para aquellos que no viven en la Ciudad de Buenos Aires o que viven en alguna localidad o partido bonaerense, pero como están tanto tiempo dentro del hospital, intentan vivir lo más cerca del hospital, como uno de los testimonios de una residente que entrevisté esta semana. Después el testimonio de una médica, jefa de clínica del Departamento de Epidemiología e Infectología del Hospital Garrahan. 17 años trabajando en el hospital. ¿Cuántos años de formación les lleva a ustedes? Y por eso te digo, nosotros calculale el sistema educativo tomando de 4 años. La carrera de médico. La carrera de médico depende de la universidad, entre 5 y 6 años, ¿sí? Sobre todo la mayoría son 6 años, más residencia de 4 años, más especialidad 2 años más, o sea, neurocirugía, terapia intensiva y todo. Ahí nomás tenés 12 años. Entonces, es muy lindo salir a decir, y es un relato, como dijo una diputada, y decir, y que cambien de cosas. Pero ese cambio, es como decir, si los policías no quieren andar con los que se queden sin policía, que vayan a hacer otra cosa. El docente que no se queje. El docente que no se queje. O los periodistas. Entonces, yo entiendo, hasta creo entender ese razonamiento. Lo que me causa es, ¿en qué momento nosotros entramos en este tipo de relato donde estas personas que están, a las que criticamos porque no hay educación, le pagamos a los maestros, los médicos no te atienden o hacen muchos líos, no hay fundamento para la parte de la salud, los policías, mirá, es un desastre, no le pagan a los policías. Entonces, ¿en qué momento? ¿En qué momento nosotros pensamos? Pero hay gente que piensa... Pero que este hombre lo dijo claramente, soy un topo que viene a destruir el Estado. Totalmente, pero... Y ganó con una motosierra en la mano. Pero... Y estás desguazando el Estado. Y esto es salud pública, el Garrahan es salud pública. Pero... el culpable... Y las universidades nacionales de educación superior pública. Y encima muchos de ellos recibió en universidad. Pero, lo que digo... ¿en qué momento gente inteligente? El odio, el anti. Vos dijiste recién por tu mamá, la negra, que la adoro, ¿sí? La respeto, 88 años, ¿sí? Y le sigue pudiendo su antiperonismo. Le puede. Y mi compañero de estudio, que no sé si es el más grande o el más chico de los hermanos, bueno, le puede también el anti. Entonces... ese es el problema, la famosa grieta, que es un gran negocio para pocos y que nos está destruyendo y que se alimenta. Yo siempre, a ver, en algunos discursos he sido muy agresivo, pero creo que no es el camino. Hay un excelente periodista que ese es el libertario. Yo con él, pero de los primeros libertarios, ya en el 2008, 2007 intercambiábamos mail y peleábamos desde el punto de vista filosófico de lo que significaba todas las cuestiones. Y él me manda cada tanto para que yo lea. A veces leo, a veces no tengo tiempo y no leo. Pero el domingo escribió en el Litoral un artículo donde vos ves odio. O sea, ¿en qué momento tuvimos un papa y odiábamos al papa? Ahora el papa es un santo. Yo me quedo con lo que dijo
en sus últimas cartas, en enero, que ahora León lo puso otra vez. León XIV. León XIV, que es el católico tiene que mantener la esperanza. Y yo tengo la esperanza en esos valientes que tienen vocación. La valentía de los que tienen vocación. Ese es el mensaje entonces para aquellos, digamos, que con todos estos ataques, descalificaciones, destratos, que están apuntados a eso, ¿no? A que se rindan. Por eso, cada vez que escucho hablar a un residente del Garrahan, que todavía no tiene sobre su espalda toda... Lloran. Pero defender tan bien su profesión, porque como ellos dicen, somos médicos, estamos matriculados, pero nos estamos formando, pero dan cátedra con la claridad que tienen en la forma en que defienden lo suyo, y eso es importante, transmitir, decir, no rendirse. Yo me río porque en el año 91 estaba en Chaco Ruiz Palacios. Por eso digo, esto no es de ahora. Esta idea no es de ahora. Gobernador del Chaco. Gobernador del Chaco. Militar y todo. Y venía toda una... Golpista. Y venía toda una reforma. Entonces se plantearon, salimos a hacerle, los residentes salimos a hacerle... en el Perrando. En el Perrando, no se enteró nadie, nosotros solamente en Chaco era. Y en uno hay una conferencia, una asamblea, perdón, y salgo yo a decir, mire, se me murió este chico neonato por no tener oxígeno. Se me murió a mí, no se le murió al gobernador, al ministro, se me murió a mí. Entonces, si yo salgo a defender esto, es por mi paciente, que se murió, porque no quiero que se muera otro. Entonces, salir a estos chicos que salen a defender no solamente son los 800.000, aparte pedían 1.700.000, tampoco es que piden una cosa de locos, para que ellos trabajen 70 horas semanales. ¿Quién trabaja 70 horas semanales? Y 6 guardias de 24 horas al sin mes. Sin dormir. Yo hoy mostraba una foto, lo que salió, que ganó un concurso en Intramed en España, donde hay 2 residentes a las 3 de la mañana estudiando. Uno está leyendo el libro y el otro está apoyado porque están cansadísimos. En una camilla. Esa es la vida del residente. ¿Y por qué? ¿Porque piensa que se va a hacer millonario? No. Eso es vocación. Vocación. El maestro. Yo admiración le tengo a Mercedes, porque ella está con chicos discapacitados. Y lo que se rompe por esos chicos discapacitados. Ni hablar del sector de los discapacitados. Lo que se rompe. Y gana. Bueno, 2 mangos. Nos tenemos que ir. ¿Qué mensaje final querés dejar? Esto que dijimos, esperanza. Esperanza para los valientes que tienen vocación. No rendirse, no bajar los brazos, no dejarse amedrentar. Ni nunca. Y tampoco ni siquiera por un segundo pensar de que están en el camino incorrecto. Todo lo contrario, ese es el camino correcto. Mientras ellos sepan que están defendiendo más allá de sus intereses personales, que no es que lo que están ellos no es que te quieren hacer millonarios. Están a los pacientitos. Están peleando por pediátricos, porque no se destruya para niños. Entonces, mientras ellos continúen, que sigan peleando. Que van a tener esto porque ahora sintieron ellos como... Lo que me pasó a mí en el 91. Los amenazaron. A nosotros también nos amenazaron en el 91. El general Ruiz Palacio y demás cosas nos amenazaron. Los amenazaron. Y llega un momento que vos no pueden salir más a hacer y que vos te sentís como a veces como defraudado hasta con vos mismo, porque parece que dejás de lado tus ideales. Que no, que sigan con sus ideales. Porque el día de mañana, en algún momento, como decía Francisco, la esperanza es lo que necesita el católico para seguir viviendo. Roberto Manuel Jaborniski, muchísimas gracias como siempre. Feliz día mañana. Muchísimas gracias. ¿Dónde festejas? ¿Acá? Trabajando. ¿Acá? ¿En la radio? No, trabajando en mi casa. Me parece muy Continuamos trabajando nosotros los sábados y los domingos, ya sabes que el periodismo nunca descansa. Y te podés ir a la sociedad israelita también, porque ahí seguramente va a alguna fiesta y todo. A la noche. Claro. Y el domingo te invita Leo para el festejo del aniversario de Moglia. Ya me organizás la agenda del fin de semana.